El segundo elemento, su primera componente es 6, tampoco se repite. La siguiente componente 8 tampoco se repite. O sea, el f sí sería una función, ¿no? No hay ningún problema, así que hacemos un check ahí. G, ¿será o no será? Mira, el 5,2, el 5 también se repite al final, mira, ¿ve? Pero fíjate que acá es 2, la segunda componente, y acá también es 2. O sea que no hay problema, cumple, también sería función. A ver, el último caso, H, el 3 se repite acá y también se repite por acá. Su segunda componente acá es 1 y acá es 4. ¿Cómo son? Sus segundas componentes son iguales, pero ¿qué dice la definición? Si tú ves que la primera componente se repite, la segunda componente debe ser iguales para que sea una función. Entonces, como acá no son iguales, porque acá me es 3 con el 1 y 3 con el 4, no es función. Acá decimos no es. No es función. Entonces, chicos, si no es función, ¿qué cosa es? A ver, si no es función, ¿qué cosa es, jóvenes? Una Simplemente es ecuación, una relación. ¿Sí? una, Si no es función, es una relación. Por eso le estaba diciendo, toda función es una relación, pero no podemos decir que toda relación sea función. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Bien, ahora vamos avanzando. Acá dice analizando. Analizando. F es función porque todas sus primeras componentes son diferentes. O sea, primer caso que hemos visto. G. G es función porque se observa que el par ordenado 5,2 se repite, así que se toma en cuenta como uno solo. En consecuencia, habría 3 elementos nada más. Bien, y además todas las primeras componentes son diferentes. Ahora, H no es función, justamente porque los comenté aquí, que el 3 está con el 1 y está con el 4. Las segundas componentes no son iguales. Aquí no. H no es función porque 3,1 es diferente de 3,4. Son pares diferentes que tienen la misma primera componente. Por eso no es función. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos al rango y dominio, ¿no? De una función. Empezamos con el dominio. Chicos, el dominio es el conjunto de todas las primeras componentes de los pares ordenados de la función. ¿Cómo se simboliza? Don F, o de esta manera también. Ejemplo, nos dan acá G. Esta es una función, chicos. Ahí está. Tiene 4 elementos. Es función porque no se repite la primera componente, ¿no? No hay problema. Entonces, ¿cuál sería el dominio si, según la teoría, el dominio es el conjunto de las primeras componentes? Entonces, vamos a escribir por acá. Agregamos, abrimos una llave y colocamos solo las primeras componentes. En este caso, el -3 también sería el 5, también sería el 2 y el -5, chicos. Nada más, ¿sí? Eso sería el dominio. Ahora, y si te piden el rango, bueno, por acá dice, el rango es el conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados de la función. ¿Y cómo se simboliza el rango? Ran o R. Veamos un ejemplo. Aquí me dan H. Fíjate, esta es una función. Bien, ¿qué piden allá? El rango. Entonces, ¿cómo sería el rango? Es un conjunto que está formado por las segundas componentes. En este caso, ¿quiénes son? El 7, el 2, otra vez el 7, otra vez, bueno, el -10, ¿no? Chico, cuando se repite un elemento, solo se considera una vez, ¿sí? El 7, el 2, el 7 como ya está, ya no se vuelve a escribir, el -10, ¿no? Solamente habría 3 elementos y cerramos. Eso, chicos, vendría a ser el rango. Ahí está, ahí tenemos el rango, dominio de las primeras componentes. Vamos a continuar ahora acá al costadito.
vamos a ver lo que son los valores numéricos. Aquí dice valores numéricos de una función. Bueno, acá me dan f, que tiene 4 elementos. El primer elemento es -3, 4. El segundo elemento es 5, 8. El tercer elemento es -2, -1. Y el cuarto elemento es 10, -3. Vamos a calcular, fíjate, f de -3. Voy a calcular f de 5, f de -2 y f de 10. Bien, para calcular f de -3, debo buscar el -3 aquí arriba en f. Nos damos cuenta que el -3 aparece aquí, mira. ¿Sí? ¿Cuál sería f de -3? Su segunda componente, o sea, 4. el valor que está al costado. Claro, muy bien. Sí, correcto. Entonces, mira, si yo quiero calcular f de -3, busco el -3 y el valor que está al costado, en este caso el 4, vendría a ser su imagen. Por eso voy a colocar acá f de 3 igual a 4. Listo. A ver, siguiente. F de 5, chicos. Busca el 5. Aquí arriba está, mira. Bueno, acá abajo también 8. está. El 5, fíjate, su imagen es 8. O sea, f de 5, ¿qué sería acá? 8. Este de acá, a ver, f de -2, busca su imagen, busca el -2 primero, -1. encuéntralo. Acá está el -2, mira, fíjate. Al costado de -1. que es -1. Entonces su imagen de -2 va a ser -1. Chicos, el último, f de 10, busca el 10. Aquí arriba está. Su imagen, ¿cuánto es? 7. -3. Por eso f de 10 es -3. Listo, ahí están las 4 imágenes. Para el -3, su imagen es 4. Para el -2, su imagen es -1. Para el 5, su imagen es 8. Y para el 10, su imagen es -3. Las imágenes son las segundas componentes, ¿sí? No te olvides. La imagen siempre va a ser la segunda componente. Bueno, nos damos cuenta entonces que dichos valores encontrados son las segundas componentes de la función, ¿no? Tener en cuenta eso. Bien, ¿qué más tenemos por acá? La representación gráfica de una función. Bueno, acá me dan dos conjuntos, el A y el B, diferentes del vacío. Se dice que la función es una aplicación. Escucha bien. Se dice que la función f es una aplicación si el dominio de la función coincide con el conjunto A, que sería el conjunto de partida. Chicos, no se olviden, al conjunto A se le llama de conjunto de partida y al conjunto B se le llama conjunto de llegada. Para que sea llamada aplicación la función, debe coincidir que el dominio es exactamente igual al conjunto de partida. Y el rango debe estar contenido en el conjunto B. Gráficamente tenemos por acá el A y el B. En A están los elementos 2, 3, 4. En B está el 7, el 8 y el 6. A ver, f de 2 me da 7. F de 3 me da 8. F de 4 me da 6. Dominio el conjunto A, rango el conjunto B. Bueno, observa que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del rango. A ver, veamos. Para el 2, que es el primer elemento, su único valor que le corresponde es el 7. Por eso acá sería f de 2 igual a 7. Ahora te fijas en el segundo elemento. Es el 3. Su único elemento que se relaciona con ese valor es el 8, que está por acá. Eso significa que su imagen de 3 va a ser 8. En otras palabras, f de 3 va a ser 8. Ahora, para el 4, como acá es f, f de 4 vendría a ser 6. Ahí está. Bien, entonces ya tengo f de 2, f de 3, f de 4. Puedo calcular la función f. Y la función f va a estar formado por los siguientes pares ordenados. Fíjate, f de 2 igual a 7 significa que cuando x vale 2, y vale 7. Por eso acá es 2,7. Ahora, el f de 3 igual a 8 significa que cuando x vale 3, el resultado es 8. Acá sería 3,8. El f de 4 vale 6, ¿no? Pero eso se va a dar cuando x es 4 y el resultado es 6. Su imagen es 6. Y esos serían los tres únicos elementos que podemos apreciar en la función, ¿no? A ver, uno acá,
2 y 3, que son estos tres de acá. Por lo tanto, ya conociendo la función, puedo calcular el dominio y su rango. A ver, dominio, las primeras componentes. Vamos a colocar entonces las primeras componentes. 2, 3 y 4. A ver, el 2, el 3 y el 4, lo dijo su compañera. Y el rango, las segundas componentes, que serían el 7, 8 y el 6. 8 y 6, nada más, ¿no? Ahí están. Entonces, siempre las primeras componentes generan el dominio y las segundas componentes generan el rango. Por aquí una nota. Ten presente que una función sí se puede repetir las segundas componentes. Claro, eso es importante, ¿no? Lo que no se puede repetir es la primera componente. Pero lo que sí se puede repetir es la segunda componente. Acá es importante tener en cuenta eso. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Ah, bueno, ya nos queda la práctica. Pero, chicos, si tienen por ahí dudas, pregunten, por favor. A ver, hasta el momento hemos visto solo lo que es la función. ¿Cuándo se le llama función? ¿Es un conjunto de pares ordenados? Claro, muy bien. Es un conjunto de pares ordenados. Y es importante tener en cuenta que si las primeras componentes se repiten, necesariamente las segundas componentes tienen que ser iguales para que sea considerada función. Dominio de las primeras componentes, rango segundas componentes. No olvidarse de las imágenes. Bueno, aquí en general, chicos, puede escribirlo para que no se olvide. Es lo siguiente. Si tengo y, eso y que es igual a f de x. Eso se le llama regla de correspondencia. Ya no te olvides el nombre. Regla de correspondencia. Importante tener en cuenta eso. Bien, ahora vamos a ver el primer problema de la práctica. Me salió menos 18. Muy Sí, bien, profesor. señorita. Vamos a ver, entonces debe salir menos 18. Ya lo hicieron algunos de sus compañeros. Veamos entonces el ejercicio número 1. Bien, a ver, acá tenemos al problema 1. Me dicen, calcule A por B si f es una función. Entonces, chicos, si es una función, tenemos que recordar la definición. ¿Qué dice la definición? Si es que las primeras componentes se repiten, necesariamente las segundas componentes tienen que ser iguales. Entonces vamos a buscar acá las primeras componentes que se repitan. A ver, vamos a ver entonces el 3 que se repite por dónde, por acá. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Chico, entonces, si el 3 se repite, esta segunda componente menos 2 va a ser igual al B. Entonces por acá escribo. B es igual a menos 2. Ya lo tenemos. ¿Qué otra primera componente se repite aparte del 3? El 5, mira, ¿eh? Sí, profesor, sí. Fíjate, chicos, por acá, el 5, mira, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? Que esta segunda componente 9 va a ser igual a esta otra segunda componente.
En consecuencia, tendríamos que A es igual a 5. ¿Pero qué piden hallar? El producto. A por B es igual a menos 10. Eso es, entonces, lo que te piden, ¿no? ¿Y cuál sería la clave entonces, chicos? Menos 10. Me dijeron que salía la E. Dijeron la D, entonces, menos 18. La letra E sale menos 10. Profesor, una pregunta. ¿Por qué la A es 5? Porque la es... Ah, sorry. Estamos diciendo que es igual a esto del 9 Sí, sí. con el A. ¿Por qué has puesto 5 acá? Pasó Menos ahí, ¿qué 18 joven? era, profesor. Alumno, ¿qué pasó? ¿Por qué me ha dictado ahí 5? ¿Ah? Hay que dictarme el valor correcto, pues. Estamos diciendo claramente que si el valor 5 se repite, la segunda componente 9 tiene que ser igual a... Pues acá es 9, pues alumno. Y no sé por qué has puesto 5 ahí. Entonces, ¿cuánto sería Menos el producto? 18. Menos Menos 18. 18. Nos 9 piden por el menos producto, 2. joven estudiante. Entonces, si nos piden el producto, vamos a colocar acá menos 2 por 9. Eso sale menos 18. ¿Y eso sí hay o no hay? Sí, ¿no? La letra D. Ajá, así sería, ¿ya? Ten en cuenta eso. Marca tu clave correcta. Letra D, menos 18. Muy bien, pasamos al siguiente entonces. Profesor, me sale la C. A ver, vamos a ver. Letra C me dice su compañera. Bien, ahí está entonces, chicos. Dice F, Profesor, me sale la C. la C. Sí. A ver, vamos a marcar la C entonces. Sí. ¿Dónde está? Ah, aquí está. 6, 10, ¿no? Veamos, veamos. A ver, chicos, ¿qué dicen acá? ¿Cuál es el dato? Nos dan F. ¿Qué cosa es F? Eh, función acá dice, mira, fíjate. Importante tener en cuenta eso. A, ¿qué cosa es? Suma del dominio. Y B es suma del rango. Entonces, de inmediato, acá al costadito, vamos a calcular justamente el dominio en primer lugar. Vamos a ponerle don F, dominio F. Primeras componentes, el menos 4, también el 3 medios, 5 medios, y el último valor el 6. Nada más. Ahora el rango. Segundas componentes, 5, 9, menos 7 y 3. Bien, hallamos el A mayúscula, es la suma de todos los elementos del dominio. Chicos, fácilmente tú sumas esto, ¿no? El 3 medios con el 5 medios sale 8 medios. 8 medios es 4. 4. Con el menos 4 Se va se 6. cancela. ¿Sí? Repito, a ver. El menos 4, el 3 medios, 11. el 5 medios y el 6. Al sumar todo eso, estos dos de acá me da 4. Con el menos 4 chaufa, queda 6. Y luego calculamos el B. El B va a ser igual a que la suma de los elementos del rango. O sea, 5 más 9 menos 7 más 3. Eso sale al ojo 10, ¿no? Por lo tanto, ya puedo calcular, bueno, ya está, pues, ¿no? 6 y 10. Respuesta, vamos a colocar acá, el 6 es A y el 10 es B. Letra C. Muy bien, es correcto entonces, chicos. Letra C. Tenían razón, esa sale. A ver, estamos en el el Pues en la problema 3 número me sale 9, 3. sale 9, o sea, A mí En 9. la también me 3 sale sale 9, 9. profesor. Sí, 9. 9, muy bien, joven. Excelente. Lo hizo su compañero. Lo hicieron varios, ¿no? Muy bien.
Entonces veamos la número 3. A ver, chicos, acá me dan una función, bueno, y también me piden calcular. Me sale el 9, profesor. 9 Pero a sale, mí ¿no? también me sale 9. Excelente. Muy bien. Solamente es imágenes. A ver, vamos a calcular por acá. F de 4. Busca el 4, por favor. Acá está el 4. 1. Su imagen es el 1. Entonces, F de 4 va a ser 1. El F de 2, busca el 2 y marca. -3. Acá, -3. Su imagen es -3. Y el F de raíz de 5, 5. su imagen, la segunda componente. F de raíz de 5 sería segunda componente 5. Pero me piden hallar, a ver, por acá ya, F de 4 menos F de 2 más F de raíz de 5. F. Ahí está. Entonces búscalo. El F de 4, el F de... Entonces vamos a tener lo siguiente por acá. Este es F de raíz de 5, ¿no? Ya, esto sale 1. Esto es -3. ¿Y esto cuánto es? 5. 5. Este menos multiplica con este menos sería +3. O sea, todo sale 9. Y la clave correcta, enano. Muy bien, chicos. Eso lo dijeron ustedes. Por acá, entonces, veamos el siguiente ejercicio. Solo me sale 8. Ahí me Me salió dice 8, profesor. Me 8, salió 8. muy bien, chicos. Sí, profesor, Muy 8. bien, muy bien. Confirmado, entonces, 8. Ahí está la 4. Vamos a verificar que salga 8, ¿ya? Bien, ¿qué nos dicen jóvenes? Por acá. Me dicen lo siguiente, ¿eh? Calcula X si tenemos una función. Y como tú te das cuenta, el 2 se está repitiendo, ¿sí o no? Para que sea función, la segunda componente 3 tiene que ser igual a la segunda componente X menos 5. O sea, si dos pares ordenados tienen la misma primera componente, necesariamente para que sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. O sea, 3 va a ser igual a X menos 5. Despejando X, X va a ser 8. Y ya está. Se acabó el problema. Era directo. Dedo sale, ¿no? Así nada más. A ver, vamos a ver, a medida que vamos avanzando, los problemas se hacen cada vez más complicados, más interesantes. A ver, veamos el problema 5, chicos. Solo me sale 1. Me salió 1, 1, muy bien, profesor. joven. Me salió 1, profesor. Excelente, alumno. ¿Cuánto? 1. ¿A alguien le ha salido? Profesor, ¿Cuánto? ¿1? 1. Excelente, 1. Vamos a colocar entonces por acá. Bien, ahí está la número 5, chicos. Vamos a ver, a partir del gráfico, vamos a calcular J. Dice que J es igual, acá lo escribo, J es igual a F de 7 más F de 1 entre F de 5. Aquí está, todo eso es lo que nos piden. Pero del gráfico, yo puedo calcular F de 7, por ejemplo. Me fijo en el 7 que está por acá. O sea, 3. la función F, evaluada en 7, te guías con la flecha, 3, ¿no? O sea, F de 7 sale 3. De frente, entonces voy a colocar acá. F de 7 es 3. Ahora, el F de 1.
Me fijo en el 1, f de 1 es 2. Ahí está, f de 1 es 2. Y luego, abajo aparece f de 5 ya. F de 5. Busca el 5. Aquí está el 5, ¿eh? Su imagen sería 5. O sea, f de 5 es igual a 5. Por lo tanto, ya puedo calcular j. J va a ser f de 7, que vale 3. F de 1, que vale 2. Entre, abajo, ¿cómo sería? F de 5, que vale 5. Chicos, 5 arriba y abajo 5. 5 entre 5, la unidad. Tenía razón, la unidad. O sea, sale barco. Marcamos entonces barquito. Ahí está, esa es. 1, muy bien. Creo que la 6 está para razonar. Profesor, en la ¿Lo 6, han profesor, hecho? me sale 6. Me sale 6. ¿Seguro, joven? ¿Seguro? Sale Tienes 6 que descifrar el positivo, código. profesor. Hay 6, Profesor, profesor. 6 positivo, 6 positivo. Sí, ¿Cómo? profe, sale 6 positivo. 6 posi. Tienes que Positivo. reemplazar en la función que te da. Ajá, muy bien, alumno. Bien, ahí está el problema. A ver, vamos a ver. Dice que f de x es el triple menos 1. O sea, aquí está f, aquí está el 1, ¿no? O sea, si yo calculo f de 1, por el dato que nos dan acá arriba, nos dan su regla de correspondencia, todo esto, ese dato es importante. Entonces, todo esto, chicos, es la regla de correspondencia, o sea, el triple menos 1. Por lo tanto, para este 1 aplica la regla de correspondencia. ¿Cuánto saldría? F de 1. Así que lo voy a colocar por acá. F de 1. Y el otro valor va a ser F evaluado en 0. F de 0. Y el último valor, F de 2. Entonces por acá voy a calcular. F de 1, ¿cómo lo hayas? El triple, o sea, reemplaza, sale 2. Luego F de 0, reemplaza 3 por 0 menos 1, 3 menos sale 1. menos 1. Y luego calculo F de 2. 6 Sería menos 1. 3 por 2 menos 1. 5. Y eso sale 5. Bien, ya están los valores. El Sí. F1, ¿quién es, chicos? La carita feliz, ¿no? Vamos a igualar acá. Esto es cara feliz. Y el otro, el F0 es cara seria, cara normal. Y el último, chicos, el 5 es, no, el F2 es la carita triste, ¿no? O molesta. Ahí está. Entonces, ¿qué nos piden finalmente? La suma de las tres caras. Entonces vamos a sumar. Al sumar eso, tendría que sumar el 6 2 positivo. menos 1 y 5. ¿Cuánto sale? 6 6, ¿no, positivo. chicos? 6 positivo. 6 positivo. Muy bien, así sale entonces. Entonces ya está. Clave, letra D. Marcamos entonces la letra D. Esta es. Y nos pasamos al siguiente ejercicio.
Profesor, ahí a mí me salió 9. A mí Bien, también, profesor. 9. A mí Nueve. también, profesor. ¿Cuánto? 9, ¿sale? Sí, profesor. Muy 9. bien. Ok, listo. 9 entonces, chicos. Bien, a ver, vamos. ¿Cuánto sale ahí? 9, dice. Marcamos. ¿Cuál es el dato básico aquí? Me dicen que es una función, ¿no? Esto es lo importante. Por lo tanto, si G es una función, si vemos primeras componentes que se repiten, a ver, el 7, mira, ¿ve? Se repite por acá también. Entonces, necesariamente, sus segundas componentes a menos 1 tiene que ser igual a 5. ¿Qué otro valor se repite? El menos 2. Entonces, ¿qué se debe cumplir acá? Que sus segundas componentes también van a ser iguales. Eso significa entonces que menos 4, el 4 va a ser igual a b más 1. Entonces lo escribo por acá. Decimos entonces que a menos 1 va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 5. Y luego, como el menos 2 se repite, el 4 que tú ves aquí en la segunda componente va a ser igual a b más 1. Bueno, despéjalo. A es 6 y por acá me sale que b es 3. Entonces, ya puedo calcular a más b. Decimos por acá, a más b, entonces, 6 más 3, 9. Y sería la respuesta. La letra C. Tenía razón, chicos. Bien, ahí está la 8. Me salió menos 21. Profesor, me sale menos 18. No sé si estará bien. Ok, joven. No hay Menos clave, dice compañero. A mí me sale No, menos 21, profesor. A mí Menos también me sale 21. menos 21. Menos 21, profesor. O sea, la letra D. A ver, los demás inténtenlo también. Solo es triplicar y restar 5. Vamos a calcular por partes entonces. Primero calculamos f de 2. Pero para calcular f de 2, voy a utilizar la regla de correspondencia que aparece por acá. O sea, f de x es el triple menos 5. Entonces, aplicándolo, para el 2 sería el triple de 2 menos 5. Y eso es 1. Luego, f de menos 1 f de menos 1 sería, entonces, reemplazando 3 por menos 1 menos 5. ¿Sí? ¿Y cuánto sale eso? Menos 8. Y finalmente calculamos f de menos 3. Reemplazando aquí en la regla de correspondencia, sería 3 por menos 3 menos 5. Y eso me va a dar menos ¿cuánto? Menos 14. Menos 14. Pero me piden la suma de todo. Así que Menos por acá, 14. m, vamos a sumar todo. El f de 2 más el f de menos 1 más el f de menos 3. El f de 2, 1. El f de menos 1 es menos 8. Y el f de 21. menos 3 es menos 14. Por lo tanto, ¿cuánto sale todo eso? Menos 22 más 1 menos 21. La letra D sería la respuesta.
Nada más. Siguiente ejercicio. Bien, ¿la 9 cuánto salió, jóvenes? A mí me salió 10. 2, profesor. Sí, 6. 12. 2. 2. 2. La letra B. Sí. A los demás, a ver. 2 también, 16. Sí, profesor. profesor, sale 2, sale 2. 2, muy bien, confirmado entonces. Joven, ese punto que nos dan pertenece a la función. Y no olvidarse que este f de x que aquí podemos apreciar, eso es y. Entonces, por acá voy a escribir. Si menos 3 punto coma menos 5 pertenece a la función f, entonces donde aparece y igual a 2x más b, vamos a reemplazar. Bueno, repito, menos 3 menos 5 es elemento de la función, lo reemplazamos entonces. El menos 3, primera componente, es el valor de x, por eso aquí va a ir 2 por menos 3. Ahora, el y menos 5 va a ir acá. Bueno, entonces acá sale menos 6, sería menos 5 igual a menos 6 más b. Lo paso a sumar, 6 menos 5 igual a b. Y eso me da 1. Por lo tanto, ya puedo calcular 2b a la cuarta. Decimos por acá. Por lo tanto, 2b a la cuarta vendría a ser 2. O sea que la clave sería la letra B. Nada más, chicos, 2. Bien, estamos en la número 10. Vamos a ver entonces la 10. Me salió 8 en la 10. A mí 8. también me salió 8, profesor. Ok, muy bien. Listo, jóvenes. A ver, comprobemos. Sale 8, me dice. A ver, me dan acá H. Tiene como regla de correspondencia 3a más b menor, x menor que 1.
Y el otro es x menos b cuando x es mayor que 5. Me piden calcular a cuadrado más b cuadrado, pero me dan h de 0 y me dan h de 7. Vamos a calcular entonces cada uno de ellos. Primero h de 0. Si quiero calcular h de 0, el valor de x que aparece acá arriba debe ser 0. El 0 se encuentra en el intervalo menor que 1, o sea, x menor que 1. Por lo tanto, debo reemplazar acá. Entonces sería así, 3 por 0 más a. Eso sería h de 0. ¿Y cuánto vale por dato? Dice que vale 2, lo igual a más 2. Y bueno, de acá se concluye que a es igual a 2. El otro dato es h de 7. El 7 es mayor que 5, así que vamos a reemplazar acá. Ahí, mira, x menos b. En este caso sería 7 menos b. Y luego eso por dato dice que vale 9. Lo igualamos a 9. De aquí nos damos cuenta, calculando b, que b vale menos 2. Ahí está, b vale menos 2. Me piden calcular a cuadrado más b cuadrado, rápidamente por acá. Decimos entonces a cuadrado más b cuadrado. El a es, ¿cuánto? 2, al cuadrado 4. El b es menos 2 al cuadrado 4. 4 más 4, 8. Clave enano. Bien, así sería la 10, chicos. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Profesor, en la 11 a mí me salió 15. ¿En qué número? En En la la 11. 11. 15. Profesor. Confirmen, por favor, lo demás. Sí, profesor, a mí también me salió 15. Ok, 15 entonces, en la 11. Vamos a corroborar. Me piden calcular g de 2. G de 2 por acá y g de 7. Calculamos g de 2. El 2 se encuentra en la primera opción acá arriba. Entonces decimos acá, g de 2, reemplazo sería 2 al cuadrado más 1. ¿Sí? Reemplazando. ¿Y eso cuánto sale? 5. Ya tengo g de 2. Ahora el g de 7. Para calcular g de 7, ¿el 7 dónde está? Es mayor o igual que 3. Entonces voy a reemplazar aquí. Bueno, reemplazando sería x más 3, o sea, 7 más 3, nada más. Bueno, ¿cuánto era eso? 10. Arriba me salió 5. Me piden la suma. Para que escribo. Bien, entonces ya está. Sale 15, chicos. Tenía razón. 5 más 10, 15. Entonces la clave aquí, la letra D. Marcamos eso. En la 12 me salió la clave C, 1,3.
Bien, ¿cuánto sale? Dice 1,3, la letra Sí. C. Ok, la Sí. letra C entonces. Vamos a corroborar eso. Bien, entonces la número 12 sale la letra C, me dicen por ahí. Sí, Veamos profesor, sí la entonces. sé. ¿Confirmado? Profesor, A ver, ¿qué podemos hacer acá? Si me dicen que es La una E. función, chicos, si me dicen que es una función, buscamos las primeras componentes que se repitan para igualar sus segundas componentes. La primera componente 1 está acá adelante y también está al final. Eso significa entonces que vamos a igualar el ¿M 9 vale que está por acá 3? con el m cuadrado, ¿no? Se iguala el 9 con el m cuadrado. Entonces me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que m al cuadrado es igual a 9. ¿M Pero vale 3? no es el único que se repite. El 3, bueno, el 1 hasta el momento, pero de acá, fíjate, voy a encontrar x igual, digo, m igual a 3 y también voy a encontrar que m es igual a menos 3. Ya, pero ¿con cuál valor nos quedamos? ¿Podría ser con el 3 o con el menos 3? Tienes que reemplazar acá. Aquí donde dice m7, vamos a reemplazar. Si reemplazamos el primer valor 3, aquí va a salir 3,7. Y nos damos cuenta que no sería función, porque el 3 estaría repitiendo y sus segundas componentes no son iguales, son diferentes. Entonces no puede ser el valor 3. Tienes que elegir el otro valor. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es el menos 3. Esta descartamos, esta la tomamos en cuenta. Bueno, entonces al reemplazar tendríamos 1,9, 3 menos 3,7 sería, y el 3,10, ahí está todo. ¿Pero qué te pide? El dominio. Así que vamos a calcular por acá el dominio. Dominio de f, las primeras componentes. ¿Cuáles son las primeras componentes? El 1, el menos 3 y el 3. No hay más. ¿Cuál sería la clave, chicos? Tiene La 3 E. elementos. La letra E sería, ¿no? Entonces ya sabemos que la número 12 sale la letra E. Profesor, en la clase a mí me salió 32. Sale A mí 32. también me salió 32. Aquí en el problema 13. En la A mí también. Ok, problema 13, 32. ¿Cómo dices? En la 3. Bien, ahí me dicen que es una función por dato. Entonces, si es una función, busquemos la primera componente que se repita. A ver, el 7 se repite. No, el menos 2 está por acá y también acá al final. Eso significa entonces que a más 1 va a ser igual a 5. Igualamos entonces. A más 1 igual a 5, donde a vale 4.
Bien, ¿qué otra componente se repite aparte del valor -2? Bueno, pero si A es 4, puedo reemplazar acá. Sería 4 al cuadrado, 16 menos 9. Eso me da 7. Entonces voy a escribir por acá. F estaría formado por el 7,8, el menos 2,5 sería porque A vale 4, reemplazo. Luego sería A cuadrado menos 9, punto y coma B. Bien, ya conocemos el A, faltaría conocer el B. Vamos a aprovechar que el A vale 4 y lo vamos a reemplazar por acá. Bueno, el primer elemento, 7, 8 queda igual. El siguiente queda menos 2, 5. Y el último, reemplázale. A es, ¿cuánto es el último? 4, 16 menos 9, 7, B. Listo, ahí está. No hay más, ¿no? Pero otra vez fíjate que ahí se está repitiendo el 7. Bueno, acá aparece el 7 y por acá también. Entonces significa que este 8 de acá tiene que ser B para que sea función. Entonces ahí nos damos cuenta que B vale 8. Entonces ya puedo calcular al producto. Por lo tanto, por acá, A por B sería 8 por 4, 32. Entonces la clave joven acá sería la letra D. Marcamos entonces, ahí está. Esa es. Sigamos avanzando, chicos. Nos vamos con el siguiente problema.
salió la clave B, solo 3. A ver, en este La caso letra, hay que profesor. trabajar con el gráfico. Dice, ¿qué diagrama sagital representa a una función? Acá tenemos que ver cuál es función y cuál no es función. A ver, entonces vamos a ver la primera, que es 1. Ahí, chicos, el 3, su único elemento es el -2, para el 5 también, para el 7 su único elemento es el 3, sería función. O sea, la primera sí es, chicos, sí es. Vamos a poner una SI, sí. La segunda, fíjate, el 2 está con el 3 y con el 5. Eso no sería función, ¿sí? ¿Qué significa 2 con 3, 2 con 5? Significa lo siguiente. 2 con el 3 y 2 con el 5. Entonces, el 2 tendría dos valores, ¿no? O sea, con el 3 y con el 5 no sería función. Recuerda que si las primeras componentes se repiten, para que sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. En este caso son diferentes, por lo tanto, no es función. Colocamos para acá. No es. La tercera, a ver, ¿será función o no? ¿Qué dice? A ver, para los elementos de A, para raíz de 2, su único elemento que le corresponde a raíz de 2 sería 5. Para el -5, su único elemento que le corresponde sería 5 también. Para el -8, su único elemento que le corresponde sería el 5. No hay más. Entonces nos damos cuenta que sí es función porque cumple la definición. Entonces ahí tenemos un sí. Sería, bueno, te están La E. preguntando qué diagramas representan una función. 1 y 3. Entonces la clave, chicos, acá sería la letra E. Bueno, entonces ya está la número 14. Sale la letra E. La 15 me salió la letra B, -2, 2, punto y coma 3. Sí, profesor, sale la B. Muy bien, entonces vamos a comprobar eso. En la 15, a ver, vamos a ver. Bien, me dicen acá, calcule el rango de la función f, bueno, es función g en este caso, y me dan 4 elementos. Si es una función por dato, podemos buscar componentes que se repitan, en este caso el 1 se repite por acá también. La segunda componente b tiene que ser igual a b cuadrado menos 2. Igualamos entonces. Decimos por acá. B es igual a b cuadrado menos 2. Bien, luego buscamos otra componente que se repita. En este caso, hasta el momento no, ¿no? Ya, vamos a formar acá una cuadrática. Igual a 2. Bueno, formamos la cuadrática, lo pasamos todo al segundo miembro. Igualado a 0 quedaría b por b, 2 por 1, menos más. En aspa cumple. Entonces va a quedar así. B menos 2 por B más 1. Igualando a 0, entonces encontramos los valores. Me van a salir dos valores. A ver, por acá igualamos a 0, acá también. B es 2, o puede ser menos 1. Bien, pero ¿qué queremos nosotros? El rango, ¿no? Segundas componentes. La pregunta es, ¿cuál reemplazo?
¿El 2 o el menos 1? A ver, vamos a probar con el menos 1, ¿ya? Fíjate por favor acá. Si acá fuera menos 1, acá también sería menos 1. Y no cumpliría. ¿Por qué? Porque el menos 1, o sea, si yo tomo en cuenta este valor menos 1 que está acá, lo voy a colocar acá. Sería menos 1, menos 2. Podemos aprovechar ahora que el menos 1 se repite. Mira, menos 1 arriba, menos 1 abajo. Pero, ¿cómo son sus segundas componentes? 3 menos 2 van a ser diferentes. Entonces, no sería función. Contradice el dato. Por lo tanto, se descarta ese valor. No pasa nada. Nos quedamos con el 2. Ahora sí ya podemos reemplazar. Decimos por acá entonces el rango, o sea, primero la función G, a ver cuáles elementos presenta. El 1, b, o sea, 1,2. El primer elemento, 1,2. Luego tenemos por acá el b menos 2, pero como el b vale 2, sería 2 menos 2. Y finalmente copiamos el que falta, que es el menos 1,3. Listo, entonces ya puedo calcular cuál es el dominio. Y también puedo calcular cuál es el rango. Bueno, dominio, primeras componentes, estaría formado por el 1, el 2 y el menos 1. Bueno, pero en el problema me piden allá rango. Ven, calculé el dominio, ahora calculemos el rango. Aquí entonces, segundas componentes. ¿Quiénes son? 2, menos 2 y 3. Listo. Eso sería entonces el rango, segundas componentes. Pero me piden solo eso o me piden la suma de los elementos. Solo eso, ¿no? Entonces la clave sería, a ver, fíjate, el rango 2 menos 2 y 3. 2 menos 2 y 3. Aquí está, mira, fíjate. La letra B sería. Bien, entonces ahí está la número 15. Bien, vamos a ver entonces, chicos, el siguiente ejercicio. Profesor, en la 16 me salió 10. Muy bien, señorita. La 16 sale 10. A mí también me salió 10, profesor. A mí. Ok. Bueno, a partir del problema número 16, se vuelven a repetir los ejercicios. O sea, el problema 16 es parecido al problema número 1. ¿Cuánto sale X por Y, me dices? 10, Chicos, ¿cuánto profesor. sale? ¿Cuánto sale, 10. chicos? 10. Vamos a marcar 10 entonces. Como es una función por dato,
Entonces, las primeras componentes que se repitan, a ver, por acá hay un menor raíz de 2, por acá también. Eso significa que el 10 va a ser igual a 3x. Vamos igualando por acá. 10 es igual a 3x. ¿Qué más tenemos? Que el menos 5 también se repite, mira, al final y acá en el segundo término. Por lo tanto, las imágenes tienen que ser iguales. Así que 2y se iguala con el 6. Entonces voy a escribirlo por acá. 2y igual a 6. Bueno, acá me sale que x vale 10 tercios. Y y va a ser igual a 3, ¿no? Bien, pero me piden el producto, chicos. Por lo tanto, hay que multiplicar. 10 tercios por 3. ¿Quién se va? El 3, ¿no? ¿Y cuánto me queda? 10. Y la letra E sería la correcta. Muy bien. Joven, dicen la 17, ¿cuánto sale? Me salió B en la 17. A, punto y coma 6. A ver, mira lo que dicen por acá. En la 9 siguiente punto y coma función, 6. ¿se escuchó? Digo que sale 9 punto y coma 6, profesor. Ok, la letra B entonces. Sí, profesor, a mí también me salió la B. Vamos a marcar la B entonces. Ahí estoy marcándolo. Bueno, ¿qué me dicen acá? Me da una función, calcule la suma del dominio y del rango, ¿no? Vamos a calcular entonces dominio. Pero antes, tienes que fijarte si por ahí hay algún valor que se repite. Bueno, no, no. Así como está, no hay problema. Solamente calcula dominio y rango entonces. Dominio. Vendría a ser el 0,9, un elemento. Raíz de 3 menos 0,9 menos raíz de 3 y el 9. Listo. Eso sería entonces los elementos del dominio. ¿Quiénes se van a ir si sumamos? A ver, vamos a sumar para acá. La suma de sus valores. Se va este de acá con este de acá. Ellos también se cancelan. ¿Y cuánto quedaría? 9, ¿no? Bien. Ahora hallamos el rango y también vamos a calcular la suma de elementos. A ver, por acá escribo rango de f va a ser igual a las segundas componentes. En este caso el 2, el menos 4, el 3, el 1 y el 4. Bien, pero te piden la suma. A ver, sumamos entonces. Suma de todos los valores. El 4 negativo, que está por acá, se va con el 4, ¿no? ¿Y cuánto queda eso? 6. Ahí está la suma 6. Me piden hallar esos valores. Primero,
la suma que es 9 y luego 6, ¿no? 9, 6, la letra B. ¿Es correcto entonces la respuesta ahí? Profesor, en la 18 a mí me salió -2. Sale -2. En la 18 sale -2. A mí también me ¿Seguros? salió -2. Excelente, entonces, muy bien. Confirmado. -2. Bien, chicos, ¿cuánto sale acá, me dicen? ¿-2? -2. Vamos a marcar -2 entonces. A ver, si tenemos la función arriba, solo es cuestión de reemplazar nada más. Vamos a reemplazar entonces. A ver, por acá escribo A. A es igual a f de pi más f de -3 abajo f de 5 y f de raíz de 5. Todo eso nos piden calcular. A ver, chicos, f de pi, busquen arriba el pi. Bueno, ¿dónde está? Aquí, el último, ¿no? Su imagen es 2, o sea, f de pi vale 2. F de -3 ahora, 12. aquí está, mira, 12. Luego abajo f de 5 vendría a ser -10. Y faltaría calcular f de raíz de 5. Y eso es 3, ¿no? Listo, ya tengo los 4 valores, entonces reemplazamos para calcular cuánto vale A. A ver, f de pi es 2, f de 3, de -3 es 12. Así sería entonces arriba. Y abajo quedaría reemplazando f de 5 es 3, f de raíz de 5, f de 5 es 10, negativo, o sea, -10. Y el f de raíz de 5 es 3, ¿no? Bueno, arriba sale 14, abajo sale -7. Bien, entonces ya está. -12 ya, ¿no? Bien, entonces chicos, de esa manera serían los ejercicios. Como ustedes pueden ver, no es tan complicado. Más bien, les voy a compartir el PDF para que lo tengan y lo puedan repasar. A ver, un cinquito todavía no se retiren del aula.
Listo, chicos, ahí está el enlace. Pueden descargar entonces la práctica a partir de ahí. Ok, chicos, ahí nos vamos a quedar entonces. No se olviden de su parcial, jóvenes, con respecto a todo lo que hemos visto hasta la clase pasada. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos, cuídense. Me dicen si va a haber tarea. 5 ejercicios de la domiciliaria, chicos, ¿ya? Lo envían a mi correo. Ok, jovencitos, cuídense, nos vemos. El profesor, Profe. cuídense. Hasta Chao, luego, chicos, profesor. nos vemos. ¿Qué profesor cuídese? Hasta luego, jóvenes.